Ser podcast. Nuestro invitado odia las esperas, le resultan un tiempo perdido, no sabe qué hacer en los minutos previos a una entrevista, en la presentación de un libro, en el preciso instante antes de entrar en una clase para impartir la lección. Así que vamos a empezar. Jorge Silva, nuestro técnico. Música, por favor. Con la banda sonora de la delgada línea roja saludamos a Pepe Pérez Muelas. Bienvenido a La Hora Extra. Hola, muchísimas gracias por invitarme. Gracias por acercarte a los estudios de Radio Madrid. Pepe es lorquino, aunque reside en Sevilla, es filólogo e historiador del arte, ejerce como profesor de literatura y viene a presentarnos con Siruela, Días de Sol y Piedra, de los Alpes a Roma, un recorrido en bicicleta por la Vía Francígena a su paso por Italia. No sé si es un ensayo, un libro de aventuras, una crónica viajera, un diario personal, un poco de todo esto. ¿Cómo lo definirías, Pepe? Bueno, es un poco inclasificable, ¿no? Por supuesto que es un viaje físico. Italia está como telón de fondo, Italia es el escenario, es el contexto de esta situación literaria, que es un hombre que se monta en bicicleta y empieza a pedalear en los Alpes y llega a Roma. Pero yo considero que es mucho más que ese viaje físico. Es sobre todo un viaje interior, es un viaje a través de los miedos que siento desde la infancia, a través de la ansiedad que llevaba sufriendo unos años, incluso bordeando un poco el precipicio de la depresión. Y sobre todo es un viaje que intenta salir de ese laberinto en el que yo mismo me metí y que explico en el libro, y que quiere ver la luz, y la luz para mí desde siempre, desde la infancia, ha sido Roma. Antes de llegar a Roma y lo que supone para ti, vamos a empezar por el principio, porque solo una persona que ha perdido el juicio podría recorrer Italia en bicicleta. Lo acabas de advertir, en la página primera podemos leer: tengo miedo desde hace meses, a la muerte, al vacío, al silencio, tal vez por eso he decidido hacer este viaje. El miedo abruma, paraliza, pero también insufla el valor suficiente para ponerse en camino. Y a lo largo de las páginas vas describiendo lo que te pasa. ¿Crees que nunca te pasará a ti, que eres joven e inmortal? Este pensamiento lo tienes tan interiorizado que crees que lo malo siempre les ocurre a los demás. Empieza con un dolor, primero lo ignoras, no será nada, un tirón, una mala postura. Luego el dolor persiste, se extiende a otras partes del cuerpo, consideras que no tiene importancia, no acudes al médico. Los días pasan y tú ya has hecho tu propio diagnóstico. Pero el dolor va cobrándose poco a poco tus ánimos, ya no puedes pensar en otra cosa. Continúa, ha ocupado tu vida, no eres nadie sin él, no eres nada sin la sensación de abismo que se ha creado en tu mente. Es difícil olvidarse del dolor, de los silencios en los que te sumes en una espiral de pesimismo, te has convertido en un hombre frágil, te das miedo a ti mismo, nadie te entiende, quieres estar solo. Son frases que hemos leído salteadas a lo largo del libro. Un día le pones nombre a tu dolor, Pepe, ese dolor es la ansiedad. Hoy hubiera sido más fácil ponerle nombre a la ansiedad y sigues luchando contra ella, conviviendo con cierto pesimismo, melancolía, nostalgia que leemos en las páginas del libro. Ahora la conozco, ahora sé su anatomía, sé cuándo se acerca, cuando asoma por la puerta, cuando me echa de menos y quiere estar presente. Ahora tengo las herramientas suficientes para saber quién es, para saber cuándo está cerca de mí, y por lo tanto puedo mantenerla lejos, puedo domarla, por así decirlo. Uno de los grandes problemas que yo tuve con la ansiedad era que yo no sabía lo que era, y yo pensaba que eso a mí no me podía suceder. Siempre he sido muy escéptico con este tipo de males o de daños que afectan a la salud mental. He sido, insisto, siempre muy, muy escéptico, y de repente te ves envuelto en situaciones que jamás hubieses imaginado. No eres capaz de distinguir entre el dolor físico y el dolor psicológico. Y te ves de la noche a la mañana, un buen día, suena el despertador, no tienes ganas de levantarte, no le ves sentido a todo lo que está haciendo tu vida, y sobre todo quieres volver a ser el de antes y no encuentras el camino para poder reencontrarte a ti mismo. Yo diría que hoy en día he vencido a la ansiedad. Por supuesto que hay situaciones donde vuelve, pero uno ya la ve venir de lejos, ¿no? Y si la ve venir de lejos y ya le ha quitado la sábana al fantasma, pues todo es mucho más sencillo, todo es mucho más fácil. Y sobre todo
Lo que a mí me ha enseñado todo este proceso es a asimilar que no somos eternos, como muy bien han leído, que no pasa nada si nos sentimos débiles o vulnerables en algún momento, que lo importante es volver a levantarse. Dices que te refugiabas en el trabajo, que la escritura te salvaría del mal, de los que te juzgan, de ti mismo, pero parece que tampoco. No sé si escribir este diario, no pedalear, si ha sido una suerte de terapia. Sí, yo sí creo realmente que la escritura salva. Por lo menos a mí me salva, a mí me ayuda a reencontrarme, me ayuda a saber quién soy y quién he querido ser siempre. Cuando yo me pongo a los lomos de la bicicleta, dicho así, parezco una especie de Don Quijote, cuando yo me monto en la bicicleta, yo ya sé que el camino para recuperarme es precisamente eso, es tomarme la vida con muchísima filosofía, es hacer más deporte, es quitarle peso tal vez a las situaciones que antes no lo tenía, es huir del estrés y saber que el trabajo no es lo más importante, que los horarios no te pueden determinar quién eres tú, ¿no? Por eso cuando yo realmente me monto en la bicicleta, yo sé que el camino ya está hecho. Ese camino de volver a sentirme bien, a sentirme óptimo. Y si emprendo este camino hacia Roma, sobre todo, es porque yo ya he visto la luz y porque quiero culminar, ¿no? Esos 2 años de oscuridad que he pasado, pues quiero culminarlos con una hazaña que para mí, que no soy una persona excesivamente deportista, no soy atlético, soy una persona normal, con 35 años que, bueno, pues que como todos se apuntan al gimnasio, dura un mes y vuelve a los 6 meses arrepentido, pues para mí tenía muchísimo significado poder culminarlo. Claro, ahí quiero ir porque un día un amigo te habló de la bicicleta, de la perspectiva nueva que le otorga al paisaje, del ritmo del corazón cuando subes una cuesta. ¿Cuál era tu relación con la bicicleta hasta entonces o con el ciclismo? A lo mejor te gustaba verlo. ¿Ha sido más difícil pedalear con tantas derrotas a cuestas? Yo siempre he sido un amante de la bicicleta por televisión. Mi infancia son recuerdos, no de un patio de Sevilla, pero sí de ver en mi casa el Tour de Francia, luchando con mis abuelos porque ellos querían ver la novela y yo cambiaba el canal. Entonces la bicicleta siempre ha estado muy presente. Y bueno, llegó el momento en el que un amigo me recomendó hacer bicicleta, que relajaba bastante, que te permitía con muy poco esfuerzo salir de la ciudad y estar en comunicación con el paisaje, con la naturaleza, descubrir un mundo que tenemos todos cerca, pero que sin embargo se nos hace demasiado lejano, casi intocable. Y empecé a hacer rutas, vi que me gustaba, que lo que antes era pensamientos oscuros y bastante monótonos y negativos, pues de repente se tornaban en un paisaje nuevo que quería descubrir o un nuevo puerto de montaña al que anhelaba ascender. Y poco a poco la relación con la bicicleta se hizo necesaria. La bicicleta me salvó, esto suena a eslogan, pero es cierto, me salvó. Yo soy un apasionado de los libros, soy un enfermo de la lectura. No me digas. Y claro, ya leía cosas sobre bicicleta y hasta que la Vía Francigena se puso en medio, se puso en mi camino y dije, tengo que hacerlo. Entonces la bicicleta puede ser que es el origen de este ascenso que he tenido hacia la curación. Repítemelo porque yo no tengo ni idea de italiano. La vía... Es Vía Francigena. Francigena. Y yo al principio pensaba que se refería a Francigena a San Francisco, ¿no? A la ruta de San Francesco, y no, se refiere a los francos, a este Franchi, que eran los habitantes de Europa del norte, de Francia, que acudían a Roma, pues lo mismo a llenar los campos italianos de cadáveres que a pedir plegarias a San Pedro. Atravesar Italia en bicicleta exige una especie de reinterpretación del mundo clásico, Leo, y es lo que haces a lo largo del recorrido, desde el mundo clásico al más contemporáneo, Pavese, Primo Levi, Petrarca, Verdi, Bertolucci, Fellini, Pasolini, Chirico o William Turner. Es abrumadora en el sentido de asombrosa y admirable la cantidad de historias, de textos que recoges. ¿Cómo te has documentado? ¿Ibas ya leído? ¿Has leído durante el camino? Cada capítulo, en el que yo divido Días de Sol y Piedra, que son unos 12, tiene un hilo conductor. Y este hilo conductor, como bien has dicho, es un personaje, es un artista, es un escritor, incluso un personaje literario, porque sale también Nausicaa y Penélope. En realidad no me he tenido que documentar porque
he querido hacer un homenaje al país que a mí me ha dado tanto. Yo he vivido en Roma, he estudiado italiano desde el instituto, entonces hay una cultura dentro de mí que es netamente italiana. Para mí Roma es una especie de patria sentimental, ¿no? Es algo muy ligado a la infancia, y lo que está ligado a la infancia no se olvida y se mitifica. Entonces, cuando yo, por ejemplo, llego en el primer capítulo a Turín, que es donde vive mi hermano, y él me acoge unos días para aclimatarme, yo estaba muerto de miedo. Porque no es lo mismo salir desde Sevilla y hacer 40, 50 kilómetros por las colinas que hay alrededor que empezar en los Alpes. Yo sentía muy cerca, por ejemplo, la presencia de Cesare Pavese, ese diario que yo descubrí en primero de carrera en Granada, el oficio de vivir, y donde él va contando cómo poco a poco su persona se va destruyendo hasta el suicidio, y yo me sentía muy reflejado. Por supuesto que no en ese estado de ánimo, porque yo me sentía ya bien, pero sí en esos miedos que cercan al autor y que le hacen no poder encontrar la salida a este laberinto del que hablábamos antes. Los personajes o los escritores que van apareciendo en mi diario, en mi relato, los llevaba conmigo en las pedaladas. Hablo, por ejemplo, de Primo Levi cuando se hace partisano en el Val de Aosta, unas semanas antes de que lo apresaran los nazis y lo mandasen a Auschwitz. Bueno, yo estaba atravesando también esa geografía, y me era muy fácil, me era muy material poder imaginarme a ese adolescente o a ese universitario muerto de miedo, queriendo también luchar contra la barbarie fascista, y lo veía realmente claro porque yo ya había hecho las lecturas anteriores. ¿Algo que descubrieras en el camino? Descubrí muchísimas cosas. Descubrí, por ejemplo, esa historia de Primo Levi, que yo no la conocía, cuando llegué a como una especie de necrópolis, donde ahí se mezcla lo sagrado con lo profano, lo comunista con lo católico, que al fin y al cabo es bastante italiano esa mezcla. Y bueno, leí una placa sobre Primo Levi, que había estado metido de partisano, como partisano allí, y descubrí esa gran historia, ¿no? Ese escritor que había sido víctima unos años después del nazismo, pues también había tomado partido de voluntad por la libertad de Italia. Pero descubrí un montón de cosas. Claro, 1200 kilómetros de camino dan para mucho, para hablar con las gentes, para sentarme en las plazas. A mí me encantaba sentarme en las plazas de los pueblitos, ver el Duomo, ¿no? La catedral o el santuario, el ayuntamiento, observar cómo la gente paseaba por la plaza mientras yo me tomaba un café y caía la tarde, y mi bicicleta al lado descansando. Para mí eso ha sido el mayor descubrimiento del camino, la pausa. Antes de entrar en la historia, una cita de la Odisea de Homero, porque Homero está en todas las geografías. Sospecho que mis días ya se han convertido en un homenaje a Homero. Escribes, es el libro quizá que más te ha marcado. No sé si no se ha escrito nada igual, quizás salvando a lo mejor el Quijote. Es de los libros que más me han marcado, pero ahora que mencionas al Quijote, yo debo decir que para mí el Quijote es algo superior. No quiero decir a nivel literario, porque esto no es una competición, no es un ranking, pero yo el Quijote realmente es un libro que llevo pegado a la piel. Mis días son relecturas de este hidalgo, ¿no? Y como profesor de literatura también así a mis alumnos se lo intento hacer ver. Pero es cierto que la Odisea está en el propio ser humano, en su idiosincrasia, y yo a lo largo de este viaje, sin quererlo, me he ido encontrando con personajes de la Odisea. Y yo he hecho algo al final del libro que un escritor no debería hacer, y yo lo confieso, y ha sido aclarar algunos hechos. Yo me encontré a dos peregrinas en diferentes momentos del viaje. Una se llamaba Penélope y la otra se llamaba Nausicaa, y yo advierto al lector al final de que estos personajes existieron de verdad y que sus nombres eran así, Penélope y Nausicaa. Yo entiendo que esto suena demasiado inverosímil, ¿no? Para que se lo crean y pensarán que soy un escritor completamente enamorado de Homero, y por eso ya la realidad se pervierte. Pero no, existió Penélope, estuve hablando con ella, era una peregrina inglesa que llegaba a Pavía, y existió Nausicaa. Me la encontré muy cerca de San Gimignano una noche, nos quedamos hablando de la misma forma que Ulises se quedó hablando con Nausicaa en la playa, y bueno. Ahora te pregunto por Ulises y Nausicaa, pero no sé si hay otros libros a los que también vuelves, quizá obligado por la melancolía. Sí, yo soy una persona muy melancólica, yo creo que ya lo habrán podido adivinar, pero para mí la melancolía no es una mochila, no es algo malo.
yo disfruto en esa melancolía, en esa soledad, y eso es algo muy portugués. Yo paso los veranos también muy cerca de Portugal y voy mucho a Portugal y creo que me conviene bastante ese aire de nostalgia que tiene, ¿no? La saudade portuguesa. Y me gusta volver a esa melancolía de vez en cuando. Yo necesito regresar a ciertos libros que he leído y que nunca me abandonan, y ya no solamente hablo de los grandes clásicos. Siempre, por ejemplo, vuelvo a Miguel Delibes, al Camino, esa sensación que tiene Daniel el Mochuelo de abandonar su pueblo, irse a estudiar a la capital, a Valladolid. A mí eso nunca me ha abandonado desde la primera vez que lo leí. O, por ejemplo, libros entrañables como El jinete polaco de Antonio Muñoz Molina. Son lecturas que nunca me abandonan y que me gusta de vez en cuando frecuentar, porque así me siento menos solo. Hay un par de reflexiones a propósito de la Odisea que recoges y por las que te quiero preguntar, y la primera de ellas es precisamente por un tema que también aborda Los días perfectos, la novela de Jacobo Vergareche, que vamos a hablar de ella este domingo en La Hora Extra. Cuando leí la Odisea, no entendí la actitud del héroe en las playas de Esqueria, no podía comprender que abandonase a Nausicaa para volver a Ítaca con Penélope. Se abría un abismo de incomprensión en aquel lector adolescente ante un hombre que prefería la monotonía de sus días, la vejez en un palacio lleno de telarañas, junto a una mujer más anciana que joven, aburridos ambos de contar los días como espejos multiplicados en la arena. Penélope representaba ese aire viciado que generan los bostezos en la pareja, el aburrimiento que mata los días y condena el futuro. No sé si has comprendido con el paso de los años más al héroe que se entrega al aburrimiento, que decide ser fiel, y cómo lidiar hoy con el aburrimiento o la rutina en la pareja. Fíjate que hablabas de Vergareche y de Los días perfectos, y lo he leído con mucha pasión, y no había caído que también es una buena relectura de Los días perfectos, de esta relación entre Ulises, Penélope y Nausicaa. Yo recuerdo hace 16, 17 años, estaba yo en un viaje por el sur de Francia y en un exceso ahí de romanticismo escribí un poema. Yo no escribo poesía, pero yo escribí un poema y se llamaba A Nausicaa. Y entonces yo le reprochaba a Homero esa locura de hacer que Odiseo se volviese con Penélope en lugar de quedarse todos los días de su vida con Nausicaa, viviendo aventuras, disfrutando los dos de un cuerpo joven. Me parecía una locura desperdiciar lo que le ponía la vida por delante para irse a Penélope. Evidentemente ha pasado el tiempo y ahora entiendo que, bueno, los héroes son héroes también porque vuelven a casa, porque ponen fin a sus aventuras y porque encuentran el valor en esa monotonía, que no deja de ser el amor, y cierran la puerta a la novedad. Volviendo al libro de Vergareche, a mí me parece un libro estupendo, y yo no podía entender la primera parte del libro, ¿no? Cuando evidentemente se comete una infidelidad, y yo creo que eso ya en mi caso es mucho más lo que puedo perder o lo que está por perder conociendo a Nausicaa, y 1000 Nausicaa para mí ya no valen lo que vale mi Penélope, que es mi mujer, y que me esperaba en Roma sin yo saberlo. Uno solo recuerda lo que pierde. Es más, no lo que pierde, sino lo que nunca llega a tener. ¿Cuál es, Pepe, esa maldición de amor que liga los días homéricos a nuestra cotidianidad? Bueno, creo que es cierto. Uno ha podido tener experiencias amorosas que han ido mal y las puede recordar o bien con amargura o con cierta nostalgia, pero por lo menos en mi caso hay muchos ejemplos de historias que nunca han llegado a culminar, de esa chica que conocí un día en una cafetería y que aquello no pasó de ese café, y con la que a lo mejor me hubiese gustado hablar o tener más conversaciones o simplemente escribirnos de vez en cuando. Parece que uno sí las lleva a cuestas, ¿no? Sí las lleva un poco cuando los días se ponen turbios y cuando las cosas no salen como queremos, pues, acude a ese espacio de la memoria, a ese pequeño rincón donde se producen las venganzas secretas y que dura a lo mejor 5 segundos, y conversa un instante, aunque sea en la ficción, con esa posibilidad de vida que no solamente que se cerrase, porque no, es que nunca se llegó a abrir, ¿no? Y yo en el viaje
En el viaje por la vía Francígena yo me he encontrado en muchas situaciones así, ¿no? De cómo hubiese sido mi vida si hubiese hecho esto, si hubiese abierto esta puerta, si hubiese optado por este camino. Evidentemente no me arrepiento de estar donde estoy y estoy muy, muy feliz y muy contento, pero sí es cierto que eso entra dentro de la ficción literaria, y dentro de la ficción literaria las posibilidades son infinitas y peligrosas. De Ulises al dilema de Aquiles, al héroe griego le plantearon la eterna dicotomía: pasar el resto de su vida pastoreando ovejas frente al mar Egeo, probando esa suerte de felicidad que se difumina con los bostezos, o disfrutar de una vida intensa y corta llena de gloria, pero con un final atroz y temprano. Aquiles eligió las alturas, la fama y la gloria, renunció a la monotonía por un instante de emoción. No sé si es lo que hacemos hoy casi todos en este tiempo, renunciar a la belleza contemplativa, y nos entregamos a ese minuto de fama, de gloria, momentos intensos y cortos que se puedan recoger en un reel. Sí. Ya más perfectamente lo has acuñado, ¿no? Al final, en un reel. Nuestra sociedad muere por un minuto de fama. Yo, que soy profesor de adolescentes en un instituto, yo lo veo. Lo veo porque hoy en día los ejemplos a seguir de la mayor parte de los adolescentes ya no son... Pues por supuesto que no son científicos o escritores, ¿no? Tampoco quiero idealizar yo, romantizar la juventud pasada, pero sí veo que se busca lo fácil, se busca la fama sin ningún tipo de inteligencia detrás, sin ningún esfuerzo, lo artificioso sin que haya rastro de esencia. Y en eso también me he vuelto yo muchas veces, o he caído, ¿no? en esa especie de fama sin que contenga ningún tipo de verdad. Ahora, bueno, que he salido un poco más a la palestra en periódicos, en radio, en televisión, con la publicación primero de Homo Viator y ahora de Días de Sol y Piedra, pero al final uno, cuando vuelve a su casa, cuando reflexiona, pues se da cuenta de que lo importante creo que no es eso, ¿no? Que a mí, por ejemplo, pues me gusta más esa vida que tú decías, contemplativa, donde uno pueda ser feliz haciendo lo que le gusta, que ese vaivén de los focos, y que siempre, o por lo menos para mí, augura una artificialidad que no me interesa. Ya que eres profesor, te quiero preguntar para qué sirven los llamados estudios clásicos si los fragmentos que nos quedan no entran a formar parte de nuestra efímera vida, tampoco de la educativa casi. Sí, bueno, ya parecen los estudios clásicos en la educación secundaria o incluso en bachillerato, es como la aldea gala de Aster y Obelix, ¿no? Ya apenas quedan, porque los niños, claro, como no entienden el Quijote, ¿por qué vamos a leer el Quijote? Como no se entiende el Lazarillo de Tormes, ¿cómo vamos a leer el Lazarillo de Tormes? Tal vez el mayor gesto o símbolo de la debacle que tenemos encima sea la falta de comprensión lectora, pero no solamente de los alumnos, también de los universitarios, o también de los profesionales, de los profesores mismos, ¿no? Cada vez tenemos también menos tiempo, ya no solo para leer, sino para entender lo que estamos leyendo. Eso lo vemos, por ejemplo, cuando alguien se acerca a un medio de comunicación, a un periódico, lee los titulares y ya está. No se interesa en leer el cuerpo de la noticia, y ya con las redes sociales es una perdición, porque damos por válido lo que ha dicho cualquier personaje en redes sociales que tenga, en vez de una foto, que tenga un mote con un melón con gafas de sol, pues ya lo tomamos como algo cierto y lo vamos multiplicando, y entonces nos quedamos con esa verdad, ¿no? Una verdad que por supuesto no existe, que es una falsedad o posverdad o un bulo, una mentira, como queramos llamarlo. Cada vez tenemos menos espacio crítico en nuestra conciencia, y yo eso lo veo en las clases, y yo eso lo veo a priori en todos lados. Incluso uno tiene que hacer también un ejercicio muchas veces de reflexión y decir, ¿qué es lo que estoy leyendo? ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Dónde está mi conciencia, ¿no? Ahora que vivimos un poco en un mundo en España de unos y otros, ¿no? Parece que repetimos eslóganes solamente porque lo ha dicho el medio de comunicación que a nosotros nos interesa, o el periodista que nos gusta. Y bueno, yo llamaría a la reflexión, a la pausa, a dedicarle tiempo suficiente a pensar, y sobre todo a decir o expresar opiniones, que no pasa nada por no expresarlas el primer día. Y a mí eso, que yo soy una persona muy impulsiva, el viaje me ha ayudado también y sobre todo el diario, ¿no? La escritura, a no escribir o a no quedarme con el primer pensamiento que tengo, ¿no? Sino reflexionar acerca de si lo que estoy viviendo es bueno o malo.
Recoges siglos de guerras, de barbarie, años también de fascismo, cómo una parte de Italia sirvió como moneda de cambio para españoles, franceses y austriacos, o el paralelismo entre Italia y el pueblo de Israel, que no es solamente evidente, sino hermoso. Escribes cómo ha marcado todo esto a Italia y cómo ves hoy al pueblo de Israel. Bueno, una pregunta bastante comprometedora. Vamos primero con Italia. Italia es un país que, como cualquier país europeo, se ha hecho a base de sangre, de guerras, de tratados, de fronteras marcadas en un despacho, pero con la particularidad de que Italia se unificó en 1861 y era un fragmento multitudinario de condados, marquesados, repúblicas, reinos. Estaban los Borbones en el sur, los Habsburgo y Saboya en el norte, y todo eso con el Vaticano en el centro para condimentar un poquito más este lío y este laberinto. Entonces eso es algo palpable en las ciudades italianas, ¿no? Y hablo de las ciudades italianas y no solo de Italia, ¿no? Entras en Pavía y te das cuenta que una calle tiene el eco lejano de los lombardos, otra iglesia tiene pues un fragmento de la historia de Carlomagno. De repente Verdi estrenó una ópera en el teatro del pueblo. Entonces vas viendo cómo se han ido acumulando como capas de cebolla la historia, ¿no? Y con respecto a lo que decías del Estado de Israel, bueno, es cierto que Verdi, cuando compone Nabucco y esa maravillosa aria que se llama el Va Pensiero, el coro de los esclavos, hace una analogía entre la liberación del pueblo de Israel en manos de los babilonios y la unificación de los italianos que lograse limpiarse el yugo de los austríacos, ¿no? En ese sentido eran, por lo menos para Verdi y la mitología nacionalista italiana, tenía mucho sentido, ¿no? Equiparar a lo israelí, a los israelitas antiguos con los italianos que estaban naciendo. Y en cuanto a la pregunta me has preguntado qué opino ahora mismo de... ¿Cómo ves al pueblo de Israel hoy? Bueno, yo imagino que el pueblo de Israel es muy heterogéneo. Yo creo que todo el pueblo de Israel, o todos los israelíes, no son Netanyahu. Habrá muchos que piensen como Netanyahu, pero yo estoy seguro que la mayoría no piensan como Netanyahu ni aprueba lo que está haciendo Israel con Gaza. Yo creo que lo que se está produciendo, y lo digo sin ningún tipo de sonrojo, lo que se está produciendo ahí es una masacre. Se están cometiendo crímenes de guerra. Yo no sabría decir si es genocidio o no, porque es un término que pertenece a la justicia y sinceramente no quiero entrar en eso. Pero creo que es suficiente todo lo que ha pasado, una guerra que no empezó Israel, que se produjo por los funestos atentados del 7 de octubre. Y creo también que Palestina tiene sus propios monstruos y el pueblo palestino está asediado tanto por los tanques israelíes como por el radicalismo de Hamas, y son las principales víctimas de esos dos frentes que hay que parar uno y otro. Después de recordar a tantos muertos y de recorrer algunos cementerios, ¿por qué nos importan más los muertos de hoy que los de ayer? ¿Te preguntas? Me lo pregunto porque uno de mis libros que tengo en la mesilla de noche y que me encanta releer es El jardín de los Finzi Contini. Y se lo pregunta Giorgio Bassani en el prólogo de este libro, ¿no? Él va a la necrópolis de Tarquinia, muy cerca de Roma, y la hija de unos amigos le pregunta, de forma inocente, ¿por qué le importan más los muertos nuevos que los antiguos, ¿no? ¿Por qué lloramos frente a la tumba de un hombre que ha muerto hace 20 años y no frente a esta necrópolis etrusca? A mí esa pregunta se me quedó grabada, y la Vía Francigena, en esencia, es también un gran cementerio al aire libre. Sobre todo cuando uno se va acercando a Roma, ve como el tiempo ha dejado, ¿no? como restos de telarañas, estelas sepulcrales o tumbas abiertas, tumbas romanas, por supuesto. Y a mí me dio también por reflexionar sobre esto, ¿no? Sobre la finitud de la vida, pero sobre todo cómo el ser humano ha convertido la muerte antigua en obras de arte. Nosotros nos podemos conmover o nos podemos emocionar en el sentido de sentir incluso miedo ante una tumba reciente,
pero consideramos una estela funeraria romana como una obra de arte, ¿no? Hemos transformado la muerte, y yo creo que esto también es un poco por supervivencia del propio ser humano, transformamos la muerte en arte, en algo que nos acompaña, que nos hace un poquito más liviano nuestro discurrir por la vida. Y yo reflexionaba acerca de eso. Ojalá algún día yo pueda mirar a la muerte con esa entereza con la que miro pues una necrópolis etrusca y encontrarle esa belleza que emana de ella. Hubo un tiempo en el que me obsesioné con la muerte. Desde niño he dudado de la existencia de Dios. Con 13 años asumí el desencanto y dejé de creer. Sin Dios hay vacío y no hay mayor temor que ese hueco. Perdí la fe al mismo tiempo que empezó a interesarme la lectura. Escribes, los nuevos tiempos están acabando con la fe. ¿De qué fe hablas? Porque esta es una cierta peregrinación, pero más bien espiritual. No sé si los libros han llenado ese hueco, aunque la orfandad todavía no te haya abandonado. Yo creo que ese hueco no se puede llenar. Yo creo que el vacío, esa inexistencia que tiene el ser humano, no estamos preparados para pensar en la inexistencia. Somos una especie que ama poderosamente la vida y que tiene ganas de vivirla y que derrocha emociones y sensaciones o tristeza, pero que derrocha su ser allá por donde va. Y no estamos preparados para esa inexistencia. Yo dejé de creer en la adolescencia, pero sin embargo soy una persona tremendamente espiritual, que abraza ciertos ritos religiosos, que los comparte, como puede ser la Semana Santa, o como puede ser pues admirar una obra de arte barroca, ¿no? que hable de o celebrar la Navidad, que me parece algo muy entrañable. Sin embargo, bueno, no he sido todavía capaz de contactar con esa creencia, con esa divinidad, con ese ente que está por encima de todos y que le da sentido a nuestra vida. Yo en el libro describo al principio una conversación que tengo con un fraile, porque yo me quedo a dormir solamente en monasterios o en conventos, buscando un poquito también esa soledad y abrir un poco el juego de esas dudas. Y creo que era Fray Alberto, me dijo, discutiendo sobre, yo le decía que no podía creer, que lo intentaba, me dijo algo hermoso que me hizo pensar mucho, y me afirmó que ya me llegaría la fe en su momento, que no tuviese prisa, y que si no llegaba tampoco era importante, que no era lo más esencial de la vida creer, sino ser feliz. Y a mí ese hombre me enseñó mucho a, bueno, tal vez a despreocuparme un poco, ¿no? de lo que pueda haber más allá y preocuparme de lo que hay en el más acá. Y la felicidad, si no recuerdo mal, no está en la meta, sino en las últimas etapas, ¿no? Antes de llegar. Pues vamos llegando al final. Una canción más. E se vai all'hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo. Esta es la mejor canción de amor escrita de Fabrizio De André. Uno de los discos que más has escuchado es, y aquí me vas a corregir, Non al denaro, non all'amore né al cielo. Perfecto. ¿Podría haberte puesto un chimico? Un químico, sí, pero es? No quiero que se te requiebre la voz. ¿Qué tiene De André? ¿Qué recuerdos guardas con tu padre? ¿Y qué relación tienes también con tu hermano que aparecía en Homo Viator, tu anterior libro? Son muchas preguntas cargadas de muchos recuerdos. Fabrizio De André, para los que nos estén escuchando que no lo conocen, es un cantautor italiano que ya falleció y es uno de los grandes de la música mediterránea. Para asimilarlo un poco en España, podríamos decir que tiene la canallesca de Sabina y también esos sonidos tan folclóricos o mediterráneos de Serrat. Es una mezcla entre Sabina y Serrat, y desde que yo lo encuentro por casualidad a sus discos cuando tengo 17 años y ya no solamente Fabrizio De André habla de Italia, sino que habla también de mi propia vida. A mí me gusta mucho, por ejemplo, escuchar Un químico, que es una canción que me retrotrae a mi padre, a sus manos cuando volvía de la fábrica de curtidos donde trabajaba, sus manos agrietadas y llenas de heridas. Mi padre era químico, ya está jubilado y trabajaba en una fábrica de curtidos, que es uno de los trabajos más difíciles que existen hoy en día, sobre todo por la esclavitud que supone estar siempre rodeado de productos químicos, cargando pieles. Entonces De André se coló en mi intimidad sin ser yo italiano y ya habla de mis días.
días. Y en este sentido también se ha colado la historia aquí de mi hermano. Mi hermano y yo nos llevamos 5 años, él es mayor que yo y hemos estado siempre muy unidos. Yo digo de él que es como una especie, o ha sido mi héroe griego de la infancia, mi héroe homérico. Y en determinado momento nos distanciamos, un poco lo explico en el libro. Y el viaje, este inicio de viaje que voy a Turín a su casa y él me lleva en coche hasta el inicio, hasta el Gran San Bernardo, al costado del Mont Blanc, supone también una especie de sanación, de lavado de las heridas, de desinfección de las heridas que durante tantos años hemos tenido a través de silencios, a través de desencuentros, y de camino a los Alpes, al igual que hiciese Petrarca con su hermano subiendo el Mont Ventoux, pues vamos intentando encontrar, si no una reconciliación, pero sí un punto común donde algún día caminar juntos de nuevo. Volver a Roma es una especie de regreso al hogar. En Roma siempre has sido feliz, los recuerdos son azules, Roma calma tu respiración, regula los latidos del corazón, no hay nervios cuando piensas en Roma, desaparece la ansiedad. Última pregunta, ¿no has pensado en mudarte a Roma? ¿Sería distinto vivir allí permanentemente? Sí, no quiero vivir en Roma, por lo menos no eternamente. He vivido en Roma algunos meses, es un lugar al que voy, pero Roma, para mí es Roma porque está lejos también, ¿no? Porque no permite que se rompa el encanto. Roma tiene que ser, y yo lo he experimentado, una ciudad muy difícil de vivir, una ciudad extremadamente caótica, y además una ciudad llena de turistas donde hoy en día ya apenas se puede caminar. Yo lo sufro en Sevilla, aquí en Madrid lo sufriréis también. Pues en Roma es todo multiplicado porque son calles también mucho más estrechas. Roma es un estado mental. Roma es, como decía antes, esa patria sentimental en la que uno se refugia cuando se siente mal, y Roma aparece en una foto, en un recuerdo, en un libro, en la memoria de los hombres. Por eso la Roma que está dentro de mí coincide muchas veces con la Roma física cuando voy de viaje, pero es una Roma muy superior a la que uno se puede encontrar en la geografía. Con Andrea Falconieri te despedimos. Hay libros que nos eligen, que nacieron para que un día los leyéramos y subiéramos una montaña. Ha sido un placer subir esta montaña con tu libro, Pepe Pérez Muelas. Buen viaje y gracias por haber estado en La Hora Extra. Muchísimas gracias, muy amable. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.